de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado, Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP, quien es también investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Un gusto saludarte. Pues un gusto conversar con nuestro invitado, mucho interés en conocer los detalles que pueda compartir con nosotros en torno al último informe que han presentado ustedes acerca de lo que está pasando con niños y adolescentes que son reclutados por el crimen organizado en nuestro país. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Fíjate, desde el mes de octubre del año pasado hemos llevado una fuerza de investigación a través de un equipo multidisciplinario integrado por periodistas, abogados, psicólogos, para poder documentar las formas de reclutamiento que implementaron megabandas del Foki, el Bampis y el Garbi hacia niñas y adolescentes del sector de la Cota 905, el Cementerio y La Vega. En esa esfuerzo de investigación logramos ver y documentar las motivaciones que hacen factible la captación de los niños a estas bandas armadas. También logramos precisar las formas o las metodologías de incorporación y qué trabajo desempeñan estos niños y adolescentes en el marco de la brigada. También analizamos las obligaciones del Estado y cómo el Estado está ausente en estas comunidades, que ha dado que las megabandas tengan el control territorial y social de estas comunidades. En función a eso, poder emitir recomendaciones y el primer paso es poder problematizar. Porque uno de los temas fundamentales que hemos estado visibilizando es que esa situación de adolescentes constituye un reclutamiento forzado o un reclutamiento forzoso. Un reclutamiento forzado, cuando producto de la violencia o en contra de la voluntad de la víctima, un niño se vincula a una banda armada. Pero ahora, lo que hemos materializado es un reclutamiento forzoso. Es decir, hay unas circunstancias estructurales que incrementan los factores de riesgo para que los niños formen parte de estos cuerpos delictivos. Entonces, en esa medida, sea un reclutamiento forzado o sea un reclutamiento forzoso, igual es un reclutamiento. En ese sentido, es importante tener en cuenta que lo que se está materializando es una forma de esclavitud moderna bajo la modalidad de trata de personas. Sí, le voy a pedir a nuestro invitado que se acerque lo más posible al micrófono del teléfono para escucharlo mejor. Lo escucho yo un poquito, al menos yo, con un poquito de interferencia. Y quisiera preguntarle acerca si se trata de un fenómeno nuevo, el que describe ahora mismo, o es algo que viene ocurriendo desde hace bastante tiempo atrás. Lo escuchamos. Fíjate, un poquito de memoria. Hace un par de años, el Ejecutivo Nacional decretó estas zonas como zonas de paz. Y en función a ese acuerdo entre las autoridades y estas bandas que hacían vida en estas comunidades, se decidió la no presencia y actuación policial en estos sectores. Esas zonas de paz que se presentaron como una gran solución, una gran oferta para poder garantizar protección y seguridad ciudadana, con el paso del tiempo lo que llevó fue a consolidar esta articulación de bandas, y esta presencia criminal en las comunidades, ¿no? Entonces, en función a eso, aunado a un contexto de emergencia que se da en el país y unos factores de riesgo como el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de capacidad de compra del presupuesto familiar, la impunidad, han sido como las distintas motivaciones que hacen que el adolescente sea fácilmente captado. Por eso en el estudio insistimos mucho que lo que se materializó contra estos adolescentes fueron formas contemporáneas de esclavitud. Ahora, ¿qué tipo de participación en los adolescentes? Eran variadas, ¿no? Pudiésemos encontrar situaciones donde los niños eran mandaderos, es decir, compraban productos, hacían encomiendas a los líderes de estas bandas. También puede haber otra forma de participación en función a ser garitero, es decir, en este caso adolescentes de mayores de edad que hacían funciones de vigilancia, eran celadores, eran delatores, controlaban quién entraba y quién salía de las comunidades, alertaban temprano la presencia de funcionarios
policiales, había otra forma de participación en función al tráfico de drogas, ¿no? Entonces, bueno, cómo los adolescentes traficaban y formaban parte de ese comercio ilegal, y había otra modalidad de participación, bueno, que eran los famosos malandros, ¿no? Que era un adolescente o incluso una persona mayor de 18 años que se le entregaba un arma de fuego y en función a las características de firmeza, letalidad, agilidad y compromiso con la banda, bueno, tenía capacidad de tener fuerza letal y causar daño, ¿no? A personas, propiedades o cosas. Ahora, ustedes mencionan algunas razones que explican este fenómeno, hablan de la inseguridad alimentaria, la deserción escolar y la violencia intrafamiliar, ¿correcto? Sí, hay motivaciones, son lo que nosotros llamamos factores de riesgo, por lo tanto es un problema estructural. Fíjate que las bandas pueden estar en este momento desarticuladas, pero el hecho de que estén desarticuladas no significa que los factores de riesgo y las causas estructurales se hayan extinguido. No, por el contrario, vivimos un contexto de emergencia agravado por la pandemia, donde los sectores populares son los más vulnerables y en función de esa vulnerabilidad, los niños y los adolescentes son fácilmente captados. De hecho, ustedes hablaban de una especie de anzuelo para captar a estos niños y adolescentes y, entre otras cosas, tiene que ver con la oferta de ingresos semanales, en dólares, ¿correcto? Sí, y ese ingreso oscilaba entre 20 a 50 dólares, ¿no? Por eso una de las motivaciones era el acceso a recursos, a dinero de forma inmediata, en comunidades profundamente deprimidas. Entonces, eso era una estrategia de seducción, de engaño, de coacción. Por eso decimos que esas relaciones entre la banda y los adolescentes constituyen una forma de esclavitud en función a la trata, porque había una simetría de poder, allá había un engaño, allá había una sumisión, y eso evidentemente generaba niveles de desprotección a los niños. Incluso en el tratamiento jurídico que se le daba después de los operativos de julio del año 2021, a los adultos se les imputó uso de niños para delinquir y vinculación de niños a bandas armadas. Fíjate que el delito de trata nunca se imputó, y para nosotros lo que se materializó es un delito de trata. Ahora bien, ese adolescente vinculado es probable que haya cometido algún tipo de delito, y no estamos aupando la impunidad. Si un adolescente vinculado a una banda comete un delito, bueno, tiene que ser sometido a la justicia con las garantías específicas que la LOGNA establece en el marco del sistema de responsabilidad penal del adolescente. Pero lo que sí hay que entender es que hay unas causas estructurales que obligaron a ese adolescente a poder formar parte de esta banda. Entonces, es atacar la causa o atacar la consecuencia de un problema social. Es el debate que tenemos que hacer. De hecho, ustedes mencionan que el reclutamiento estaba determinado por la relación de vecindad, incluso familiaridad entre los delincuentes y estos niños y adolescentes, ¿correcto? Que habían experiencias, sobre todo en La Vega, de pastoreo de vacas. En la investigación lo denominamos las vacas del coqui. Fíjate que eran vacas que estaban pastoreando por la comunidad y iban acompañadas de jinete a caballo, con sombreros y armados. Entonces, ese pastoreo, en definitiva, lo que era una estrategia de inteligencia, donde a partir del pastoreo podían mapear las comunidades. También había otra experiencia que eran campistas. Fíjate que cuando hubo el desabastecimiento de alimentos muy fuerte, uno de las estrategias de supervivencia era el intercambio de productos. Y uno de los productos que más se intercambiaba por el nivel de rechazo eran los frijoles chinos de la caja CLAP. Entonces, bueno, en el marco de ese intercambio era también una estrategia de captación y una estrategia de inteligencia social en comunidades. Si permiten, estoy invitado a una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que ha ocurrido con estos niños, sobre todo después de la muerte de Carlos Luis Revete, alias El Coqui, supuestamente en medio de un operativo policial en febrero de este año. Luego permanezco unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en 750 hablando acerca de este informe lapidario de SECODAP, el Centros Comunitarios de Aprendizaje, sobre la captación de niños y adolescentes por el crimen organizado. Nos acompaña Carlos Trapani, coordinador general de esta organización, y yo les dejo una inquietud. ¿Han sabido ustedes sobre el destino de estos niños y adolescentes, sobre todo después de la muerte de alias El Coqui? Lo escuchamos. Fíjate, en la investigación, uno de los aspectos fundamentales que cuidamos es la ética en la investigación. Los datos se recogen a partir de fuentes sabias, es decir, fuentes de personas que estaban en la comunidad, y en función a eso reconstruimos los patrones y los comportamientos. Se realizaron 17 entrevistas, de las cuales 13 fueron adolescentes directamente que participaron en estas actividades. Y el que tenía menor edad tenía 13 años. Entonces, uno de los aspectos que cuidamos en la investigación era la atención psicosocial y jurídica, donde, bueno, si a partir del relato del adolescente o la persona que nos apoya tenía algún tipo de afectación o necesidad de atención, hay un equipo de psicólogos dispuestos a acompañarlo. Fíjate que en el desarrollo del trabajo de campo, ningún adolescente solicitó los servicios de atención. Es decir, el nivel de violencia estaba tan normalizado que ellos no reconocen si había algún tipo de afectación en su salud mental o en su salud emocional. Entonces eso te da cuenta que en esas comunidades, si no se toman medidas correctivas a tiempo, se normaliza la violencia y se ve la violencia como una forma natural de relación entre las personas. Lo que hicimos después fue, bueno, en vista de que los adolescentes no pidieron atención, porque ese servicio tiene que ser voluntario, la persona tiene que quererlo, ofrecimos los servicios a las comunidades afectadas. Entonces, bueno, cualquier persona afectada en el contexto de la violencia, bueno, recibió el acompañamiento psicosocial por parte del equipo de SECODAP. ¿Esto qué nos refleja? Bueno, que hay una profunda normalización de la violencia. Si un adolescente sea irrecuperable, no necesariamente es así, pero sí requiere de un Estado que participe, que desarrolle políticas públicas, fortalezca la institucionalidad, que apoye las iniciativas locales, porque otro aspecto interesante que vimos en la investigación es que hay un capital social en esas comunidades. Hay líderes comunitarios, en iniciativas locales que vale la pena apoyar, acompañar y fortalecer, que son los antídotos frente a la violencia que se vive en las comunidades. Ahora, ustedes decían al momento de presentar este informe
que no han sido atendidas, lo cual parece evidente, en forma integral y suficiente las causas estructurales de reclutamiento de niños y adolescentes por el crimen organizado. ¿A qué se referían? Lo escuchamos. Bueno, el tema del hambre, el tema de la pobreza, el tema de la falta de servicios públicos. Las familias tienen necesidades y tienen aspiraciones que son legítimas. Y en la medida que se van cerrando las oportunidades de desarrollo, de superación, de cumplir los sueños de cada una de las familias, evidentemente la violencia se aprovecha de esas carencias y en función de eso, bueno, los niños y los adolescentes son fácilmente vulnerables. Y fíjate que en el contexto del trabajo de campo, las escuelas estaban cerradas. Había muchas menos oportunidades para los niños y los adolescentes de estos sectores populares. Entonces, bueno, ahí yo creo que el llamado es a reconocer que hay un problema y en función de ese reconocimiento, cómo desarrollan iniciativas de protección, de atención, de promoción, de difusión, de lo que permita transformar la cara de estas comunidades. Y rescatamos, hay cosas muy valiosas en la comunidad. Hay líderes comunitarios que trabajan día y noche, incluso en condiciones muy adversas, para poder transformar su entorno, y esa es la semilla que permite transformar esas realidades tan complejas. Ahora, a la luz de la información que ustedes lograron recabar, le pregunto, ¿es posible reinsertar a estos niños y a adolescentes tomando en consideración, bueno, que buena parte del tiempo lo dedicaron a actividades delictivas? Lo escuchamos. Es posible en la medida que el Estado desarrolle políticas, programas y servicios desde una perspectiva de derecho. Es posible en la medida que se fortalezca el sistema escolar, en medida en que se fortalezca la estabilidad y la protección a las familias. Cuando cumplimos todos esos requisitos, es perfectamente posible. Nadie está condenado a la violencia. Y muy probablemente un adolescente que comete un delito es una prueba clarísima que cuando fue niño nadie lo protegió y no tuvimos el músculo suficiente para quitárselo a la violencia de las manos. Entonces, ¿es recuperable? Sí, pero requiere un trabajo sostenido, sistemático, permanente y con calidad. Y en los actuales momentos, bueno, no vemos perspectivas del Estado de poder garantizar esas obligaciones que son básicas. Sobre el tema de las autoridades, ¿qué puede decirnos? Es decir, la acción de los cuerpos de seguridad, lograron determinar si distinguen o no entre pues personas adultas y adolescentes que pudieron ser captadas por estas bandas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, acudieron ustedes a los tribunales a propósito de lo que menciona sobre el delito de trata. Lo escuchamos. En el análisis de las fuentes judiciales se hizo el análisis jurídico y por eso nosotros insistimos que en función a lo que ocurre y a los patrones de comportamiento, lo que se materializa es el delito de trata de personas. Por eso decimos que el reclutamiento es una forma de esclavitud moderna. Esa realidad jurídica no se visibilizó en los procesos judiciales, no se exigió, no se protegió. Entonces, es un delito autónomo, bueno, que tiene que ser valorado y tomado en cuenta, porque eso te permite ver más allá de la consecuencia, bueno, que es que la incorporación del adolescente a la banda, sino que hay otras razones, y hay un aprovechamiento de los niños y los adolescentes en función a los intereses de esta banda criminal. Eso con respecto al análisis jurídico. Con respecto a la actuación de las autoridades, bueno, no en el esfuerzo de tener la cara oficial, de la versión oficial, lo único que conseguimos con la Defensoría del Pueblo es que no tienen registros sobre denuncias de reclutamiento. Bueno, si no se reconoce el reclutamiento, difícilmente va a haber registro. Y una de las cosas que hay que superar de las comunidades es el miedo a la denuncia, es el miedo a hablar, es el miedo a visibilizar los problemas. Cuando eso se transforma, probablemente muchos fenómenos que ahorita están normalizados o invisibilizados van a tener un matiz distinto. Ni siquiera con las pruebas sobre la imputación contra los miembros de esta banda por la captación de niños. Fíjate, las imputaciones que se aplicaron eran uso de niños para delinquir e incorporación de niños en bandas armadas. En el caso de los adolescentes, el delito que se tipifica es el delito de terrorismo. Entonces, habría que ver con los detalles de cada caso en particular, ver si se configura efectivamente el delito de terrorismo. Ahí lo que se invisibilizó desde el punto de vista jurídico es este delito de trata, porque cuando vemos lo que ocurre, calza perfectamente con el artículo 41 que tipifica la trata en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Entonces la trata es un delito autónomo y por lo tanto insistimos que es una forma de esclavitud. Carlos, muchas gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, abogado, coordinador general de SECODAP, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, ofreciendo detalles acerca de esta investigación, el último informe presentado por los centros comunitarios de aprendizaje
donde advierten de este reclutamiento de niños y adolescentes por el crimen organizado en Venezuela. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y el inicio de la Escuela de Biología. En 2017 se conmemoran 70 años del inicio de los estudios profesionales de biología en Venezuela. Su planificación se remonta a 1946, cuando la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, consciente de que los estudios en ciencias naturales eran fundamentales para el país, solicitó ante diferentes instancias educativas la creación de una escuela de ciencias dentro de la Universidad Central de Venezuela. Las gestiones fueron motorizadas por el médico y botánico Tobías Láser, secretario interino de la Academia para el momento, quien logró que ese mismo año se abriera un pequeño departamento de ciencias naturales en la recién fundada Facultad de Filosofía y Letras, actualmente Facultad de Humanidades y Educación. La inserción de una escuela de ciencias en una facultad de filosofía se inspiró en programas de varias universidades europeas y norteamericanas, donde ambas disciplinas están integradas. No obstante, a los pocos meses, esta adscripción se consideró inviable y el pequeño departamento pionero fue entonces acogido por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
actualmente la Facultad de Ingeniería, pasando en 1947 a constituir la anhelada Escuela de Ciencias, luego conocida como Escuela de Biología. Transcurrirá algo más de una década antes de que la Escuela de Biología, junto con la Escuela de Química y la Escuela de Física y Matemáticas, se consoliden en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela que hoy conocemos, pionera en los estudios en ciencias básicas en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos en Conexión 750 y en esta parte del programa saludamos al doctor Perkins Rocha, abogado, profesor universitario, quien forma parte además de las organizaciones Soy Venezuela y Vente Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás? Saludos. Bien, mucho interés. Saludos. Mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema de lo que está ocurriendo con la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia en nuestro país, bajo el control de la Asamblea Nacional Oficialista. Lo hemos hablado con usted en otras oportunidades. Yo le pedí un comentario inicial. Parece que esto es inminente, pero además ha trascendido a la prensa un trabajo de investigación en el portal armando.info que da cuenta del porcentaje tan alto de ciudadanos vinculados al partido, al PSUV, o que son incluso contratistas del Estado. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Nada nuevo, María Alejandra. Esto ya se había advertido, no solamente con esta última, digamos, propuesta para cambios del TCJ. Ya esto había ocurrido, es de vieja data, con la composición actual del TCJ y las otras conformaciones que ha habido de magistrados en estos últimos 10 años. La falta de idoneidad ha sido el elemento característico que ha regido, que ha gobernado el criterio, digamos, las características de quienes han ocupado desde hace algo más de 5, 6 años, 10 años, la más alta magistratura judicial en nuestro país. Encontramos personas que pareciera que hay un tránsito natural hacia el Tribunal Supremo de Justicia que parte desde los ministerios, luego va a la Asamblea Nacional para desempeñarse como representantes legales del Partido Socialista Venezolano, y de ahí migran hacia el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que sucede es que esto se hace cada vez más, no solamente más evidente, sino de formas más grotescas, ¿no? Llegando incluso al límite del descaro, de que se postulan personas que en su momento, en el momento de la postulación, ya son diputados del PSV, e incluso llega, como ocurrió escasamente hace 4 años, que el propio diputado vota por él mismo, como ocurrió con el señor Cristian Tyron Serpa, que era diputado del PSV y amaneció al día siguiente siendo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Político-Administrativa, y bueno, y al cabo de un tiempo, por cierto, emigró hacia Estados Unidos, supuestamente perseguido por el oficialismo. Siendo la función pública más delicada que tendría cualquier república, pues bueno, esto que estamos viviendo demuestra que es el peor tratamiento que se le puede dar a un servidor, y es la prueba evidente que no solamente no estamos en un Estado, sino no tenemos república, porque mal podría dársele este tratamiento a alguien que se supone que debe ser escogido según reglas que garanticen su independencia y su autonomía. Ahora, si me permite, sabemos cuál es la situación de Venezuela, ampliamente documentada, incluso por la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, y me refiero a la situación del Poder Judicial,
pero quisiera referirme a las normas que se han violentado acá, más allá de, digamos, el pecado original, la Asamblea Nacional bajo control oficialista, que convoca este comité de postulaciones, una lista que pasa por las manos de funcionarios designados por la constituyente comunal, pero entendemos que la Constitución y la ley del Tribunal Supremo de Justicia establecen normas muy claras para la asignación de estos magistrados. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, la norma más importante que se violenta con esta designación de personas que son probadamente miembros de un partido político, de una facción política, de un órgano progresista, es el artículo constitucional que establece los requisitos que debe tener una persona para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Están en primer lugar establecidos en el artículo 263. Tener nacionalidad venezolana por nacimiento. Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia no puede ser venezolano por naturalización, tiene que haber nacido, tiene que ser venezolano de nacimiento y además no puede poseer otra nacionalidad. En el pasado tuvimos casos como el de la señora Evelyn Marrero Ortiz, que además de ser puertorriqueña, era venezolana y ocupó la sala político-administrativa. Y hay otros casos, actualmente existe un caso de un magistrado en la sala de casación civil que es español por razones por la nacionalidad española que se adquiere siendo de vientre español, y él nunca renunció a esa nacionalidad. Todos en el foro judicial saben a quién me estoy refiriendo. En segundo lugar, ser ciudadano de reconocida honorabilidad. La honorabilidad es un elemento subjetivo. Entre tú y yo es muy difícil saber quién es más honorable. Yo diría que tú, en todo caso, María Alejandra. Pero en un grupo de 10 personas, probablemente es muy difícil saber quién es el más honorable. Pero si en ese grupo de 10 personas existe alguien que tenga alguna sanción penal o que haya incurrido en algún delito, incluso que haya sido objeto de una condena penal, pues evidentemente esa persona no goza de la honorabilidad que pretende la Constitución tenga la persona para ser postulada a magistrado. En el actual Tribunal Supremo de Justicia hay una persona que tiene 2 sentencias o 2 condenas penales firmes y las purgó. Y en definitiva, y por cierto, 2 condenas por hechos gravísimos como que guardan relación con el homicidio. Ser jurista en tercer lugar de reconocida competencia. Bueno, aquí vemos personas que salen de la función administrativa o de la función legislativa sin haber tenido ni siquiera una experiencia de aula, sin haber tenido incluso con currículos muy dudosos. Hasta ahora no se ha presentado a la opinión pública las hojas de servicios de las personas que se han postulado en los últimos años. Adicionalmente, ahí se exige un mínimo de experiencia en el área judicial, un mínimo de experiencia en el área jurídica, y vemos que entre los postulados hay personas de contenido, digamos, de una vida dedicada al ejercicio político, que yo dudo que hayan redactado en su vida un documento, un simple contrato de compraventa, mucho menos algo tan técnicamente exigente como una simple sentencia. Es decir, se han saltado esto, pero antes de llegar a esta etapa que está prevista en el 263, es que resulta que el Comité de Postulaciones Judiciales, que es lo técnico llamado constitucional y legalmente para hacer la primera depuración en Venezuela, el último Comité de Postulaciones Judiciales, el que nombró esta asamblea del señor Jorge Rodríguez, está integrado mayoritariamente por diputados. Hay un sesgo político y los pocos miembros de la sociedad civil, creo que son 11 aproximadamente, son todos también miembros partidistas, entre los cuales hay 4 exconstituyentistas. En consecuencia, es muy difícil que salga algo bueno de esto, y lo terrible, María Alejandra, si bien esto viene repitiéndose en el tiempo y cada vez de manera más grave y más grosera, atentatoria contra la Constitución, lo terrible en esta última oportunidad, María Alejandra, y en esto quiero terminar y destacar
este aspecto, es que en este momento sean sectores de la oposición venezolana quienes consideren que este experimento de reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia con estos 20 magistrados que van a elegir después de que fueron 32, es una oportunidad para reinstitucionalizar todo el sistema venezolano, todo el país, todo el Estado venezolano. En esa gran mentira están participando de manera cómplice sectores de la oposición que creen que esto es una rendija, que estos 3 cargos que le van a dar, probablemente hasta 5 le puedan dar, es una rendija por donde se puede colar la reinstitucionalización democrática del país. Lo que sucede es, en primer lugar, que se parte de la justicia y con ello se sectoraliza la justicia de manera política y con esto se le pone la lápida definitivamente a la justicia venezolana. Pero es que además hay un elemento, nos parece que novedoso, sobre el cual da cuenta este trabajo especial del portal armando.info, y es que al menos 42 de los candidatos a ser magistrados son o han sido contratistas del Estado. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Lo escuchamos. Bueno, pero María Alejandra, claro, que no quiero minimizar la importancia del trabajo periodístico importante que ha hecho el portal informativo Armando Info. Ciertamente tener el número es importante, pero ¿qué puedes aspirar tú de un sistema de justicia donde una magistrada, en este caso de la sala electoral, suspendió, no que renunció, suspendió su ejercicio como magistrada para ir a ocupar en nombre del señor Nicolás Maduro un cargo de encargada de negocios en la embajada de Panamá del señor Maduro, como es el caso de la magistrada, que creo que en este caso es una de las pocas, una de las 2 que no repite, de las 32, la señora Janet Madrid. La señora Janet Madrid, siendo magistrada de la sala electoral, pide un permiso a la directiva del Tribunal Supremo de Justicia para que le den una especie de tiempo o traslado o servicio, de comisión de servicio, para ir a desempeñarse como encargada de negocios de la embajada de Venezuela en Panamá por Nicolás Maduro, por orden de Nicolás Maduro. Y ella luego pretendía reintegrarse, como se reintegró, por cierto. Lo que sucede es que no se presentó a la reelección, si cabe el término. Entonces, el sesgo político no es que no haya ocurrido en el pasado, es que los niveles en que estamos llegando en este momento son absolutamente degradantes, son absolutamente perversos, ya no hay siquiera formas para ocultarlos, no hay manera de taparlos. La señora Gladys. Sí, tenemos allí problemas con la comunicación. Puede haber ocupado Sí, tenemos allí problemas con la comunicación con el doctor. A La Haya, a representar al régimen de Maduro en la defensa que contra él hay en la Corte Penal Internacional y pretende regresar a integrar al Tribunal Supremo de Justicia. Si permite, hacer una pausa para publicidad. De regreso quisiera referirme a este caso en específico, al igual que otros de exfuncionarios del régimen venezolano, incluso que estuvieron acreditados ante el sistema interamericano, porque nos decía la periodista que suscribió esta investigación, Isabel Guerrero, que no le extrañaría que efectivamente, como lo han advertido dirigentes políticos, el régimen de Maduro estuviera intentando influenciar de alguna manera la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional. De hecho, como usted ha comentado, Gladys Gutiérrez fue representante del régimen venezolano en La Haya. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario al respecto. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El sábado 23 de abril, el romance invade a Caracas. Llega por segunda vez el espectáculo músico-poético de la temporada, Corazón Descalzo, un concierto de Claudia Macero junto a los poetas Jennifer Ávila y Alejandro Jiménez Castillo. Corazón Descalzo, en una única presentación, sábado 23 de abril en el Centro Cultural BOD. Un tributo al amor que no puedes perderte. Adquiere tus boletos en las taquillas del teatro y en ticketmundo.com. Para más información, llama al 0412-201-3192. Corazón Descalzo, en el Centro Cultural BOD. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la designación inminente de los magistrados de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional Oficialista. Nos acompaña el doctor Perkins Rocha, que, por cierto, formó parte del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional de 2015, de la Asamblea Legítima. Y yo le dejaba una inquietud, doctor, acerca de esta pretensión que ha sido denunciada abiertamente por dirigentes políticos de la Alternativa Democrática, que en teoría tendría el régimen de Maduro de influenciar en la investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con esta supuesta reforma al Poder Judicial, que además quedaría en evidencia con la designación de estos exfuncionarios en puestos clave, no solo en La Haya, sino también en el sistema interamericano. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. En definitiva, esa es la verdadera intención que tiene el régimen, presentarle un paquete de reformas al señor Karim Khan y a través de él a la Corte Penal Internacional, que digamos fue un compromiso documental, cuando en noviembre del año pasado él firmó a regañadientes, y cuando digo regañadientes es porque el régimen firma junto con el señor Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, un acta de entendimiento en la cual, en la primera parte de esa acta, el fiscal de la Corte Penal dejaba concluida una etapa y pasaba a otra etapa de averiguación, y Maduro firma junto con él ese acuerdo de entendimiento, pero bajo protesta, según se manifestó públicamente, porque él consideraba que no se había hecho una averiguación acuciosa, que había razones para que en Venezuela se juzgara a las personas que supuestamente, según él supuestamente han incurrido en graves violaciones de delitos de lesa humanidad. Es decir, la tesis del régimen es que Venezuela está absolutamente preparada, su sistema de justicia, para juzgar dentro del territorio venezolano
a todos aquellos funcionarios que han incurrido en graves violaciones a derechos humanos, particularmente en el año 2014 y 2017, que esas son las denuncias que forman parte de los expedientes que hay contra Venezuela en la Corte Penal Internacional. Bajo ese criterio, no tendría sentido, según el señor Maduro, llevar a cabo un juicio internacional como el que se está llevando en la Corte Penal Internacional. Nosotros, como ciudadanos libres, en definitiva, y capaces de denunciar, hemos instado a todos los organismos internacionales para que conozcan el nivel de deterioro que hay del sistema de justicia venezolano. Fiscales que participan en actos de tortura, según lo denunció la señora Michelle Bachelet en su último informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tal como lo ha denunciado también la OEA con la Comisión de Altos Técnicos, donde no existe, digamos, garantía alguna de que un tribunal militar juzgue a civiles, por ejemplo, entre otras pequeñas entre otras grandes cosas que ocurren en Venezuela, y donde Venezuela sigue reportando la peor crisis institucional del sistema de justicia, donde en los últimos informes de las ONG más importantes, como por ejemplo fue el de la World Project Justice en el año 2021, dijo que de 180 países, Venezuela ocupaba el último lugar en situación de justicia y de Estado de Derecho. O sea, en Venezuela no existe de alguna manera seguridad jurídica para ningún proyecto, para ninguna, digamos, actividad, ningún proyecto de vida. Y eso es lo que pretende ocultar el régimen ahora, y es lo grave que quiero destacar, María Alejandra, con la coparticipación de sectores de la oposición que consideran que participando en estos mínimos espacios que el régimen le brinda para barnizar su fachada, ellos pueden recuperar la república. Es lo grave de esta circunstancia, creer que la justicia se puede recuperar a retazos, que agarrando un poquito en una sala de 3 magistrados que van a ser ahora, teniendo un magistrado ahí para resolver asuntos civiles o para resolver asuntos políticos administrativos o para resolver asuntos de otra naturaleza jurídica, ellos pueden recuperar a partir de ahí la república, cuando en el fondo no es otra cosa sino un proceso de revisión institucional que ha hecho el régimen para mostrar otra fachada y para proyectar una nueva década de sometimiento. ¿Cree usted que, digamos, esta maniobra, si la podemos denominar, de alguna manera va a lograr, digamos, engañar al fiscal de la Corte Penal Internacional, doctor Rocha? Probablemente no lo engañe, pero ralentiza los procesos, los coloca en una situación digamos, genera una expectativa del país distinta a la que ocurrió en el 2020, en el 2021, empiezas a vender una imagen de que en Venezuela nos estamos entendiendo, de que las soluciones son venezolanas, de que el régimen ha aprendido, está cediendo terreno, ha entendido que se debe entender con la oposición, que debe recuperar que se deben recuperar los espacios democráticos. Y si esa imagen es proyectada internacionalmente, estoy seguro no el fiscal, la Corte Penal Internacional al momento de dictar la sentencia se preguntará, como todo juez nos hemos preguntado alguna vez en nuestras vidas, si una cosa es la justicia y otra cosa es el impacto que la sentencia puede tener en el orden político de un país, o en el orden político de una estructura, o en el orden político de una organización. Con todo respeto, yo formé parte de una corte política administrativa, de un juzgado que evaluaba las conductas del gobierno a los efectos de los excesos de poder, los abusos de autoridad y las violaciones legales. Evidentemente uno constata como juez contencioso administrativo cuando la autoridad incurre en un error, pero cuando vas a tomar la decisión, probablemente pasados 6 meses, 1 año, o hasta en muchos casos 4 o 5 años de haber ocurrido
aquella actividad pública que violó la Constitución o las normas, uno se pregunta como juez, en este momento, ¿acaso mi sentencia no creará una perturbación de carácter político y social? Si nosotros le estamos vendiendo, si participamos en una política de fachada democrática, que es lo que está pretendiendo el régimen, y convencemos a algunas organizaciones internacionales de que es posible la paz, esta paz criminal, que en definitiva es la que nos están vendiendo, pero que la que ellos proyectan es la paz de una institucionalidad que se está recuperando. Bueno, es lógico que una corte penal diga, a la hora de juzgar a Maduro, diga, efectivamente, Maduro y todos los militares que estuvieron en torno a él en el año 2014 y 2017 cometieron graves delitos de lesa humanidad. Pero si yo tengo frente a mí la apariencia de un país reinstitucionalizado, pacificado, con esta paz criminal que nos están vendiendo, ¿acaso yo no estaré perturbando un país que ha establecido otro rumbo, que ha tratado de recuperar de alguna forma el orden de manera pacífica? Bueno, ese es el propósito del régimen, ese es el propósito perverso del régimen, crear una fachada que obligue a la Corte Penal Internacional quizás no a eludir su responsabilidad, pero sí a pensar en el efecto político de una decisión para un país que aparenta estar normalizado. Hay una máxima, María Alejandra, que dice, los jueces no pueden juzgar los hechos de acuerdo a las noticias y a los rumores, pero los jueces leen periódicos, los jueces saben de comunicación, saben qué están pasando, y si nosotros empezamos a coparticipar con el régimen en una política de normalización, al menos, yo diría, al menos estaríamos garantizando que el asunto en la Corte Penal Internacional lo vamos a ralentizar, es decir, que lo vamos a dilatar, que esa decisión tardará en llegar y, por supuesto, tardará en llegar la justicia. Doctor Perkins, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado, profesor universitario, además miembro de las organizaciones Soy Venezuela y Vente Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional bajo control oficialista. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Diger Benestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yay Pacheco, con los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se